Buenas tardes, mi nombre es William Saavedra y les voy a exponer sobre lo que es la fianza. Podemos definir la fianza como un contrato donde una persona llamada fiadora se compromete con una persona llamada acreedora a cumplir una obligación. Esta fianza contiene varios caracteres. Entre esos caracteres es que es consensual porque se necesita el consentimiento, ¿verdad? Es accesoria porque sigue una causa principal. Es totalmente gratuita porque una persona va a hacer el favor de otra de comprometerse a pagar la deuda en caso tal de que el deudor principal no pague la deuda. Y además de eso es unilateral porque una de las partes se obliga. Dentro del Código Civil, específicamente en el artículo 1804, nos habla: quien se constituye fiador de una obligación queda obligado para con el acreedor a cumplirla, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, si yo soy el acreedor, ¿verdad? Y Pablo es el fiador, Pablo queda, en este caso, comprometido a cumplir la deuda en caso tal de que, vamos a poner a César como deudor principal, no pueda o se haga insolvente y no pueda pagar la deuda. En este caso, pues si el deudor no cumple. Esta fianza tiene sus objetos, que está en el artículo 1805, que dice: la fianza no puede constituirse sino para garantizar una obligación válida. O sea, la fianza se constituye para garantizar una obligación. En este caso, ejemplo, yo le presté 10.000 bolívares a Pablo, deudor principal. César es el fiador. César, en caso tal de que Pablo no cumpla la obligación, va a garantizar, ¿verdad?, que esa obligación se cumpla. ¿Cómo la va a garantizar? Bueno, si no la paga Pablo, César debe pagar, en este caso, la suma de dinero que Pablo me quitó prestada a mí, yo acreedor. Sin embargo, es válida la fianza de la obligación contraída por una persona legalmente incapaz si el fiador conocía la incapacidad. En caso tal, vamos a suponer que Pablo, quien es el deudor principal, era incapaz y yo conozco de su incapacidad y hacemos ese contrato de fianza. Por yo saber esa incapacidad de Pablo, la fianza se hace totalmente legal. La fianza tiene unos límites. El artículo 1806 dice: la fianza no puede exceder de lo que debe el deudor. Si Pablo me quitó 10.000 bolívares, la fianza no puede ser de 11.000, ni de 12.000, ni de 20, sino de 10.000. Y constituirse bajo condiciones más onerosas, o sea, que yo pida más de lo que se estipuló la fianza. Puede constituirse por una parte de la deuda únicamente y bajo condiciones menos onerosas. Quiere decir que yo pida menos de la cantidad estipulada. La fianza que exceda la deuda o que se haya constituido bajo condiciones más onerosas será no válida. O sea, si yo le exijo a Pablo 11.000 bolívares, pero resulta que son 10.000, eso no se puede constituir una fianza porque estoy pidiendo más de lo estipulado. La constitución de la fianza, tenemos que ser en el artículo 1807, que dice: se puede constituir la fianza sin orden del obligado por quien se constituye, y aún ignorándola este. Yo puedo constituir una fianza, por ejemplo, el obligado es Pablo. Si Pablo no da la orden de constituir una fianza, yo la puedo hacer. ¿Quién me dice que no? Y se puede constituir. Y aún si Pablo la conoce pero la ignora, se puede constituir la fianza. Se puede también constituir no solo por el deudor principal, sino por otro fiador. O sea, no solamente el deudor principal, que es Pablo, sino que, por ejemplo, César es otro fiador y él puede constituir también la fianza. Tenemos las formalidades de la fianza en el artículo 1808, que dice: la fianza no se presume, debe ser expresa y no puede extender más allá de los límites dentro de los cuales ha sido contraída. Si la fianza fue de 10.000 y se tiene que pagar tal día, ¿verdad?, tiene que ser de 10.000 y tiene que pagarse ese tal día que se estipuló.
La fianza indefinida, según el artículo 1809, la fianza indefinida de una obligación principal comprende todos los accesorios de la deuda y aún las cosas judiciales. O sea, una obligación principal, ¿verdad?, va a contener todo lo que sea accesorio. O sea, todo eso va en un solo saco. Y aún en las costas judiciales, en caso tal de que pueda existir algún caso litigioso por esto mismo, eso también va dentro. Ahora nos vamos para las cualidades del fiador. Las cualidades del fiador, vamos a leer el artículo 1810, que nos habla: el obligado a dar fiador debe dar por tal a personas que reúnan las cualidades, que sea capaz de obligarse, a personas que sea completamente capaz intelectualmente y por la ley, y que no goce de ningún fuero o privilegio. O sea, que no goce de algún derecho de que se le pueda al acreedor pagar con algunas preferencias. Que esté sometido, que se someta a la jurisdicción del tribunal que conocería del cumplimiento de la obligación principal. Él debe de someterse a todos los parámetros del tribunal. En caso tal, no puede ser fiador. Que posea bienes suficientes para responder de la obligación, pero no se tomarán en consideración los bienes embargados o litigiosos ni los que estén situados fuera del territorio nacional. Esto quiere decir, para yo ser fiador, debo de tener bienes suficientes en caso tal de que el deudor principal se haga insolvente y que el fiador no quiera pagar, ¿verdad? El fiador, como garante, debe obtener bienes suficientes en caso tal de que, en este caso, si yo soy el acreedor, puedo accionar, por ejemplo, alguna medida contra un bien del fiador o un embargo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pueda cumplir de manera coactiva la obligación que él contrajo conmigo. Pero no se van a tomar los bienes embargados o litigiosos. O sea, si en una casa eso hay un embargo o es objeto de algún litigio civil, no puede ser tomado en cuenta, y menos tampoco aquellos bienes que estén fuera del territorio nacional. Y tenemos la insolvencia del fiador. Caso de estar obligado al deudor a dar una fianza, si el fiador aceptado por el acreedor se hiciera insolvente, podrá el acreedor exigir otra en su lugar. El deudor debe dar una fianza. Debe dar una fianza para asegurar la obligación. Si, por ejemplo, yo acepté a César como acreedor, ¿verdad? Pero resulta que él se hace insolvente, yo puedo hacer que se nombre otro fiador, para que se me garantice a mí que esa obligación se me va a cumplir. Ahora vamos a continuar con los efectos de la fianza, especialmente los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. Vamos a comenzar con el artículo 1812, que habla de la compelación de pago al fiador. No puede compelerse al fiador a pagar al acreedor sin previa ejecución de los bienes del deudor. Primero vamos a definir la palabra compelir. La palabra compelir es una persona que ha sido obligada en virtud de algo, en este caso en virtud de cumplir una obligación, ¿verdad? Cuando se le obliga al fiador a pagar al acreedor. O sea que no se puede obligar, no se le puede obligar al fiador a pagarle al acreedor sin previa ejecución de los bienes del deudor. ¿Qué es la ejecución? La ejecución no es más que perseguir los bienes del deudor principal. Primero se tiene que perseguir los bienes del deudor principal para poder realizar la ejecución. El artículo 1813 nos habla que no será necesaria la ejecución cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella, o sea, haya renunciado a la ejecución como tal. Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor o como principal pagador. Esto quiere decir que él pague, ¿verdad?,
la suma de dinero, ¿verdad?, que es el objeto de la obligación. Y en el caso de haber quebrado, de haber hecho cesión de bienes al deudor, en este caso, cuando él caiga en quiebra o cuando haya cedido bienes, en este caso, al deudor principal. En el artículo 1814 tenemos que la demanda contra el deudor principal podrá extenderse al fiador para que pague inmediatamente. O sea, que si a mí me demandan, o en este caso, vamos a seguir con el ejemplo de Pablo. Si Pablo es el deudor principal, yo puedo demandarlo a él para que me pague esa suma de dinero, ¿verdad? Pero resulta que César es el fiador. Eso quiere decir que yo, al interponer la demanda, esa demanda se va a extender tanto a Pablo como deudor principal y a César como fiador, si no hubiera lugar a la ejecución según el artículo precedente, si no se hace el debido cuando no se hace ese seguimiento de los bienes del deudor principal. Vamos a la obligación del acreedor a informar al fiador de la mora del deudor. En el artículo 1815 dice: el acreedor debe poner en conocimiento del fiador la mora del deudor. Yo, como acreedor, debo decirle al fiador: epa, fiador, mira, Pablo, que es el deudor principal, cayó en mora, no me ha pagado, para que él esté pendiente y pues él tenga también que pagar, porque él, como fiador, se comprometió también a pagarme a mí mi dinero en caso tal de que Pablo, como deudor principal, no cumpla con la obligación. Inmediatamente que esto ocurra, de que ocurra la mora, cuando se ocurre el mora, se avisa de una vez. Tenemos en el artículo 1816 la solicitud de ejecución en contestación de demanda. Dice así: la ejecución no tendrá efecto si no la exigiera el fiador al contestar la demanda, ¿verdad? En este caso, cuando se introduce la demanda, en este caso por mi persona como acreedora, para que se cumpla la obligación, el fiador, la ejecución también tiene una sección de que es cuando el fiador se opone, ¿verdad?, para que se siga o se persigan los bienes del deudor. En este caso, cuando yo acciono esta medida al fiador para que pague, una demanda al fiador para que pague, él en la contestación debe exigir, en la contestación de la demanda, debe exigir la ejecución, que es la persecución de los bienes del deudor principal. El fiador que pida la ejecución deberá indicar bienes suficientes del deudor principal y anticipar la cantidad necesaria para hacer la ejecución. Él debe indicar todos los bienes suficientes, las calas, tiene una casa, un carro, un yate, esto y esto, y la cantidad de cada uno de ellos, ¿verdad? La cantidad de cada uno de ellos para poder hacer la ejecución, para poder tener conocimiento de cuántos bienes tiene para realizar, valga la redundancia, la debida ejecución. No producir efecto la designación que haga de bienes del deudor que sean litigiosos, o sea, bienes que sean objetos de otro procedimiento civil o de un procedimiento judicial, o que se hallen fuera del territorio. Esto quiere decir que estén fuera de Venezuela, o de que no esté en posesión el deudor, o sea, un carro que quizás no sea del deudor, sino que sea prestado, aunque estén hipotecados. Tampoco surtirá efectos la acusación de bienes que en el segundo acto de remate no se hubiera rematado por falta de postor. Esto en caso de que un bien del deudor, ¿verdad?, esté siendo rematado, tampoco se puede tomar en cuenta porque no va a surtir efecto la ejecución como tal. En el 1817 nos hablan de la responsabilidad del acreedor con el fiador y dice: cuando el fiador haya hecho la indicación de los bienes, cuando indique los bienes, ¿verdad?, para la ejecución, de conformidad con el artículo precedente y haya provisto a los gastos necesarios para la ejecución, el acreedor será responsable para con el fiador hasta concurrencia de los bienes indicados de la insolvencia del deudor principal sobrevenida por el retardo de la ejecución. Va a existir siempre
una responsabilidad en el fiador y una responsabilidad en el acreedor. Aquí estamos hablando del acreedor específicamente. Él va a ser responsable, ¿verdad?, en caso tal cuando hayan retardos en la ejecución de la obligación. Así lo indica el artículo 1817. El acreedor será responsable con el fiador. Ambos van a ser responsables, ¿verdad?, hasta la concurrencia, ¿verdad?, hasta la concurrencia de los bienes indicados, hasta que se dé el paradero de los bienes que se indicó para la debida ejecución. Y por eso así lo indica este artículo 1817. El artículo 1818 dice la responsabilidad y pluralidad de fiadores. Siendo varios los fiadores de un mismo deudor, o sea, vamos a suponer que César y Ayandú son los varios fiadores de un mismo deudor, que en este caso viene siendo Pablo, y por una misma deuda que vienen siendo los 10.000 bolívares que me deben. Cada uno de ellos responderá por toda la deuda. Ellos van a responder por los 10.000 bolívares que Pablo me debe. Pero en el 1819 dice que sin embargo podrá cada una de dichas partes exigir que el acreedor divida preventivamente su acción, reduciéndola a la parte que a cada cual corresponda cuando no haya renunciado al beneficio de división. Vamos a suponer, César y Ayandú me dijeron a mí, bueno, William, vamos a dividir lo que nos toca. Si son 10.000 bolívares, vamos a dividirlo en 5 y 5. Muy bien, son 10. Pero eso lo tengo que aceptar yo. Si yo no acepto eso, no se puede dar. Si alguno de los fiadores no fuere solvente al tiempo en que uno de ellos haya obtenido la división, estará obligado este último proporcionalmente a la insolvencia. O sea, cae en insolvencia. Pero no podrá demandarse de nuevo por razones de otra insolvencia sobrevenida después de la división. En caso tal de que haya una insolvencia por parte de uno de los fiadores, no se podrá intentar o demandarse de nuevo. En el artículo 1820 dice, el fiador del fiador, o sea, el fiador del fiador, en caso tal, son dos fiadores del fiador, no estará obligado para con el acreedor, sino en el caso en que el deudor principal y todos los fiadores sean insolventes. O sea, el fiador vamos a suponer, en este caso Ayandú, no estará obligada para conmigo, acreedor, sino cuando el deudor principal y todos los fiadores sean insolventes, en caso tal de que haya más fiadores o hayan quedado libertados libertados por virtud de secciones personales al deudor y a los fiadores. Cuando ellos hayan sido libertados de la deuda, se le dice no, dejen eso así más bien. Entonces, en el artículo 1820, vuelvo a repetir, el fiador del fiador no estará obligado para con el acreedor. O sea, Ayandú no va a estar obligada conmigo, sino en caso de que los demás fiadores, en caso tal de ser varios fiadores, caigan en insolvencia junto a Pablo, que es el deudor principal. Ahora vamos a seguir para así finalizar mi punto, el punto que me corresponde, con los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador, que dice en el artículo 1821. El fiador que haya pagado tendrá recurso contra el deudor principal, aun cuando éste no haya tenido conocimiento de la fianza dada. Si el fiador, en este caso César, me pagó a mí mis 10.000 bolívares, pero resulta que Pablo no tiene conocimiento de esa fianza, él puede intentar un recurso contra Pablo como deudor principal para que se le reembolse lo que él pagó por él. Más adelante dice, el recurso procederá tanto por el capital como por los intereses y los gastos. O sea, para que le restituya tanto el capital
y los intereses que se generaron, ¿verdad?, durante ese retardo del pago, y los gastos que éste hizo para poder realizar la fianza. El fiador no tendrá, sin embargo, recurso sino por los gastos hechos por él después de que haya instruido al deudor principal de las gestiones contra él. Esto quiere decir que en este caso César, como fiador, no podrá intentar un recurso sino solamente por los gastos que él realizó luego de que el deudor principal se entera de que hay una gestión que va en contra de él para que éste le reembolse a César lo que César pagó por la fianza. Tendrá también derecho a los intereses de todo y cuanto haya pagado por el deudor. O sea, César puede reclamar también los derechos de los intereses que se generaron, aun cuando la deuda no produjera intereses. Si la deuda no produce intereses, César también puede, como fiador, puede reclamarle a Pablo los intereses. Y aún la indemnización de daño. Si hubo algún daño durante esas gestiones, también son reclamados. Y si hubiere lugar, en todo caso, los intereses que no se debieran al acreedor no correrán a favor del fiador, sino desde el día en que se haya notificado su pago. O sea, los intereses, los intereses que no se le deban al acreedor no van a correr a favor de César, sino que el día que se notifique su pago, ahí sí va a empezar a correr. En el artículo 1822 nos habla de la subrogación del fiador. La subrogación, vamos a definirla, es una delegación o reemplazo de una obligación hacia otro. El fiador se subroga por el pago de todos los derechos que el acreedor haya tenido contra el deudor. O sea, hay ese cambio de derechos, pues. Sin embargo, si hubiera transigido, si hubiera habido una transacción con el acreedor, no podrá pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado, a menos de que el acreedor le haya hecho cesión expresa del resto. Solamente se tiene que pedir lo que realmente haya pagado. Solamente, más de ahí no. En el 1823 dice: si fueran varios los deudores principales y estuvieran obligados solidariamente, el fiador de todos que haya pagado podrá dirigir su acción contra cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda. Esto quiere decir, si los deudores principales son Pablo, Pedro y Juan, y el fiador es César, según el artículo 1823, puede dirigir una acción contra Pablo, Pedro y Juan para que éste, ¿verdad?, le pague la totalidad de la deuda al fiador, como tal, a César, que fue el que cumplió con la fianza. En el artículo 1824 dice que el fiador que haya pagado no tendrá acción contra el deudor principal. Esto es cuando el fiador que pagó indebidamente, el fiador que haya pagado no tendrá acción contra el deudor principal que haya pagado también, cuando el pago hecho por el fiador no hubiese sido avisado previamente al deudor. Si César pagó la fianza, pero no le dijo a Pablo, César no puede reclamar a Pablo como deudor principal que se le reembolse lo que él pagó por Pablo. Si el fiador hubiera pagado sin habérsele requerido y sin haber avisado al deudor principal, éste podrá oponer a las acciones del fiador todas las excepciones que hubiera podido poner al acreedor principal en el momento del pago. En este caso, cuando no se le pide a César que pague todavía, y aún así sin haber avisado a Pablo, deudor principal, puede intentarse todas estas excepciones. En ambos casos, el fiador tiene la acción de repetición contra el acreedor. Vamos al artículo 1825 que dice: el fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le cautione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los siguientes casos. Estos son los derechos del fiador contra el deudor. Cuando se le demanda para el pago, en este caso de la obligación, cuando el deudor disipe o aventure temerariamente sus bienes, o sea, cuando los disipe, cuando los oculte, cuando el deudor haya quebrado o se encuentre en estado de insolvencia,
En este caso, cuando Pablo pues quebró, cae en insolvencia, se hizo insolvente, no puede pagar. Cuando el deudor se haya obligado a obtenerle el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y este haya vencido. Cuando el deudor, ¿verdad?, tiene la obligación de, de poder cumplir con la fianza, aún así esta haya, o el plazo para pagar esta ya se haya vencido. Cuando resulte que haya temor fundado de que el deudor se fugue o se separe de la República con ánimo de establecerse en otra parte sin dejar bienes suficientes. En este caso, cuando el deudor se va, se fuga, pero antes vende sus bienes y deja pocos bienes para que no se pueda intentar la acción. Y cuando se haya vencido el plazo o se haya cumplido en todo o en parte la condición que haga inmediatamente exigible la obligación principal. Y ya venimos con los efectos de la fianza entre los cofiadores. Cuando varias personas hayan fiado a un mismo deudor por una misma deuda, en este caso los 10.000, hay varios, ¿verdad?, fiadores. El fiador que haya pagado en uno de los casos expresados en el artículo presente tendrá acción contra los demás fiadores por su parte respectiva. Cofiadores, hay varios, ellos pueden ir a que Pablo, mira, pagamos esto, reembolsanos a nosotros eso. Ellos tienen el derecho. Si alguno de ellos resultara insolvente, la parte de esta recaerá sobre todos en proporción. Si alguno. En todo caso, podrán los cofiadores oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor y que no fueren puramente personales del mismo deudor. Esto quiere decir que los cofiadores pueden oponerle al que pagó todas aquellas excepciones que les corresponden al deudor principal por no haber cumplido con la obligación. Esto ha sido todo el punto que me corresponde sobre la fianza. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre qué es la fianza legal, fianza judicial y extinción de la fianza. Para empezar, la fianza no es más que una garantía que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. Existen dos requisitos de fianza, requisitos para su existencia y requisitos para su validez. En los requisitos para su existencia está consentimiento, objeto y la existencia de una obligación principal. En los requisitos para su validez está capacidad de contratar, forma y ausencia de vicios. Aunque en la forma, en los requisitos para su validez, no necesita la fianza formalidades. Yendo a los temas principales, está la fianza legal. La fianza legal es una formalidad de fianza tomada que contrapone a la fianza convencional o también llamada fianza voluntaria. Y por el simple hecho de estar prevista en una disposición legal, esta fianza acredita al beneficiario de la misma el derecho de exigir su constitución por el deudor. Yendo al segundo punto, que es la fianza judicial. La fianza judicial es un tipo de fianza que se utiliza principalmente para garantizar el aseguramiento del cumplimiento de la obligación dentro de un procedimiento judicial. Existen dos tipos de fianza judicial, la judicial penal y la civil. La penal garantiza que el reo no evada la justicia y la civil garantiza los daños y perjuicios ocasionados a las partes o a terceros. Dentro de las penales se encuentra la fianza por libertad provisional, la fianza por libertad preparatoria, la fianza por condenación condicional. Y en la civil se encuentra la fianza por amparo, la fianza por cargo, la fianza por pensión alimenticia, la fianza por providencia precautoria y por levantamiento de providencia precautoria. Ya dicho estos dos puntos, tanto la fianza legal como la fianza judicial, se celebra un contrato de fianza entre el fiador y el acreedor, pudiendo decir que la fianza legal se considera como una fianza simple, mientras que la judicial no, porque el fiador no goza de los beneficios de exclusión. ¿Qué es el beneficio de exclusión? El derecho de hacer cumplir la obligación. Extinción de la fianza. La extinción de la fianza tiene sus causales. La primera, por novación o condonación o perdón de la deuda. Dos, que se haya cumplido la obligación por el deudor o fiador. Tres, porque se haya vencido el plazo y el acreedor le haya dado un plazo o haya posponido un plazo al deudor sin consentimiento del fiador.
Eso fue todo mi posición, gracias. Gracias a todos compañeros del grupo de contratos. En este preciso momento venimos a analizar los artículos correspondientes a los privilegios y las hipotecas, comenzando con el artículo 1863, el cual nos dice que el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. El artículo que continúa nos dice que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual si no hay causas legítimas de preferencia. Y en este caso, las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. Los privilegios. ¿Qué es un privilegio? El artículo 1866 nos dice que el privilegio es el derecho que le concede a la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración de la causa de su crédito. En 1867 nos dice que el crédito privilegiado tiene preferencia sobre todos los demás, inclusive los hipotecarios, y que entre varios créditos privilegiados la prelación la determina la ley, o sea que es el mismo código que nos va a dar el orden en el cual estos créditos van a ser unos superiores a otros. Y en este caso, el 1868 nos dice que los créditos privilegiados en un mismo grado concurren entre sí en proporción a su monto. A continuación, vamos a empezar a analizar cuáles son los tipos de créditos o los privilegios en bienes muebles y en los bienes inmuebles. De los privilegios sobre los bienes muebles. El artículo 1869 nos dice que los privilegios sobre los bienes muebles son generales o especiales. Son generales cuando recaen sobre todos los bienes del deudor y son especiales cuando recaen sobre ciertos bienes muebles del deudor. El artículo 1870, que nos habla de los privilegios generales, que son los que recaen sobre todos los bienes del deudor muebles, nos dice que gozan de privilegios sobre todos los bienes muebles del deudor los créditos siguientes, y nos enumera en una posición jerárquica cuáles son estos créditos. A continuación yo los voy a nombrar uno a uno, pero es necesario que ustedes tengan su código en la mano para que puedan leerlos y analizarlos de correcta manera. Entonces nos dice el numeral número 1: por los gastos de justicia hechos en actos conservatorios o ejecutivos sobre bienes muebles en interés común de los acreedores. Ese es el primer crédito, que es el privilegiado, sobre todos los bienes en general del deudor. El segundo, por los gastos funerales del deudor y por los de su consorte e hijos sometidos a la patria potestad. El 3, por los gastos de la última enfermedad de la misma persona y bajo la misma condición, causados en los 3 meses precedentes a la muerte, a la quiebra, a la cesión de bienes o al concurso de acreedores que ha dado lugar a la distribución de su haber entre los acreedores. El 4, por los salarios debidos a individuos del servicio doméstico de la familia, que no exceda de un trimestre. El 5, por los suministros de alimentos al deudor y a su familia en los últimos 6 meses. El 6, por los impuestos y contribuciones nacionales y municipales correspondientes al año corriente y al precedente. En este caso, nos enumera uno a uno dentro de los créditos generales, que son los que recaen sobre todos los bienes muebles del deudor, y los enumera en un orden jerárquico. De los privilegios especiales. En este caso, este tipo de privilegios se gozan sobre ciertos bienes muebles del deudor. Y comienza diciendo el artículo 1871: gozan de privilegio especial sobre los bienes muebles que respectivamente se designan. 1. Los créditos prendarios sobre los muebles dados en prenda. En este caso, la prenda es una garantía que se da sobre un bien mueble del deudor. En este caso, el crédito privilegiado es especialmente sobre el artículo o la cosa mueble que se dio en prenda, y no sobre todos los bienes del deudor. El segundo, los créditos por construcción, conservación o mejora de un objeto mueble sobre ese objeto mientras esté en el poder del acreedor. 3. Las cantidades debidas
por semillas o por los trabajos indispensables de cultivo y recolección sobre los frutos respectivos de la siembra. En este caso, se tiene sobre el privilegio sobre la siembra por los trabajos indispensables que se pudieron haber realizado. 4. Los alquileres y rentas de bienes inmuebles sobre los frutos cosechados en el año, sobre los productos que se encuentran en las habitaciones y edificios dependientes de los fondos rurales y provenientes de los mismos fondos, y sobre todo cuando sirva para cultivar el predio arrendado o para proveerlo de lo necesario al uso o negocio que esté destinado. 5. El haber de los posaderos por razón de hospedaje, sobre los efectos del huésped existentes en la posada. 6. Los gastos de transporte, sobre los efectos transportados que se encuentran en el poder del conductor o que se hayan entregado, con tal de que en el último caso estén aún en manos de aquel que haya sido entregado y que ejerza la acción entre los 3 días siguientes. 7. Los créditos por pensiones o rentas, sobre los frutos del fondo eufinético recogidos en el año y sobre los que se encuentren en las habitaciones y edificios dependientes del fondo y que provengan del mismo fondo. 8. Las cantidades que deben responder los empleados públicos por razón de su oficio, sobre los sueldos que se deban o sobre los valores dados en garantía. Y el 9. Los sueldos de los dependientes de una casa de comercio o de cualquier establecimiento industrial que no pasen de un trimestre anterior al día de la quiebra, cesión de bienes o declaratoria del concurso sobre los muebles que correspondan al establecimiento. Ya habiendo enunciado y enumerado todos los artículos de cuáles son el orden jerárquico que nos mencionan los artículos 1870 y 1871 sobre los privilegios generales y los privilegios especiales, vamos a empezar a enunciar cuál es el orden sobre lo que tienen estos privilegios. En este caso, el artículo 1872 nos dice que el privilegio contenido en el número 1 del artículo 1870 se preferirá a todos los privilegios especiales en el 1871. En este caso, el número 1 es por los gastos de justicia hechos en actos conservatorios o ejecutivos sobre bienes muebles en interés común de los acreedores. En este caso, se preferirá ante todos los del artículo 1871. Y continúa diciendo que los demás privilegios generales expresados en el 2, 3, 4 y 5 del artículo 1870 se preferirán igualmente ante el número 9. O sea que tienen el orden que han sido ellos enunciados, tienen un orden jerárquico y uno de ellos será el orden de prelación que se irá tomando para el cubrimiento de ese crédito que tiene la persona sobre los bienes, sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor. Y entonces, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 del artículo 1870 tendrán prelación sobre el privilegio especial en el número 4 de 1871, que es el que nos habla de los alquileres y rentas de los bienes inmuebles. Entonces, en este caso, de los generales 2, 3, 4, 5 y 6 se preferirán ante este 4 de 1871. Pero se pospondrán a los demás privilegios especiales allí enumerados. Entonces, los privilegios 2, 3, 4, 5 y 6 de los privilegios generales se tomarán en cuenta después de haber cubierto los privilegios especiales enumerados entre el 1, 2, 3, ignorando el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anteriormente mencionados dentro de los privilegios especiales. Buenas tardes, mi nombre es Kerlin Gil y les voy a hablar acerca de lo que son el privilegio sobre los bienes muebles. Es la prerrogativa o gracia, es decir, la prelación de un crédito sobre otro crédito, que debe constar en el documento en donde se señale o en el lugar en donde se ejecute la superioridad jurídica. Es importante acotar que en el artículo 1866 del Código Civil venezolano
estipula que el derecho que concede la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia en consideración de la causa de un crédito, para que así se genere lo que son las causales del acreedor y del deudor. Estos privilegios se subdividen en dos partes, lo que son los privilegios generales y los privilegios especiales. Los generales son todos aquellos bienes muebles del deudor, en consecuencias determinadas acreedores, prelación de bienes muebles. Mayormente esto recae sobre lo que son el deudor. Ciertamente por dichas consecuencias recae sobre el acreedor, pero el acreedor privilegiado no puede ejercitar su privilegio sobre los bienes muebles del deudor que salgan del patrimonio de este. Ahora bien, se puede decir que los privilegios especiales son aquellos que afectan a determinados muebles, ejecuciones crediticias concurrentes a prelación sobre bienes en concreto. Se encuentra estipulado en el artículo 1871. Es importante acotar que el acreedor privilegiado no puede ejercitar su privilegio sobre los bienes muebles del deudor que salgan del patrimonio de este. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo.